Soy Enrique Martínez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, con el tema de esta presentación que es Epistemología Clásica. Como ya es costumbre en un servidor, cada vez que inicio un trabajo o alguna presentación, coloco una cita o una frase que en este caso correspondió a Imre Lakatos, un filósofo matemático húngaro, en el que de alguna manera, paradójicamente, si la epistemología sirve para estudiar cómo se genera y cómo se valida el conocimiento, es interesante y paradójico cómo muchos filósofos le dedican bastante tiempo a tratar de defender desde su corriente lo que es un concepto como es la epistemología o como es la misma filosofía o como es la misma ciencia como tal. Por eso me gustó. Ahora bien, es importante que la teoría del conocimiento, que es parte de la epistemología, es lo que deben de aprender las personas y cómo aprenden. Definiciones de epistemología hay bastantes, pero yo creo que un epistemólogo estudia lo que hacen los científicos para estudiar fenómenos, para estudiar la realidad, y además tienen que diferenciar de lo que esos fenómenos no son científicos, es decir, cómo y por qué se construyen sus teorías sobre el mundo, sobre estos fenómenos, qué métodos utilizan, cómo intentan probar sus hipótesis, qué características especiales tiene ese lenguaje científico, qué razonamientos se emplean y en qué medida la investigación se ve influenciada por cada época debido a los diversos factores como el económico, el social, el político, en fin, todo es una parte muy interesante. El periodo clásico, de acuerdo a Wundt, corresponde que va desde lo que es Platón hasta Husserl. Básicamente hay tres áreas muy importantes de lo que es esta epistemología, que según Navarro son el conocimiento, la ciencia y la investigación científica como tal. Cabe mencionar que dentro de este periodo clásico, pues básicamente había cultivada principalmente por científicos y matemáticos que le dedicaban en esas horas de ocio o cuando tenían que preparar una conferencia o dictar una conferencia como tal. Algunos destacados filósofos y científicos de este periodo, pues podemos mencionar a Augusto Comte, María Ampère, Bernard Bolzano, Ludwig Boltzmann, Charles Sanders, Giuseppe, Claude Bernard, Alexandro Padua y Bertrand Russell. Bien, la epistemología básicamente podemos establecer de manera clara que se encarga del conocimiento a través de dar respuestas a diversas preguntas. ¿Qué son? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? ¿Cómo comprobamos que lo que hacemos es verdad? De alguna manera, Platón y Aristóteles tenían para lo que era una investigación de ciencia del tipo cualitativo este tipo de procedimiento: comprender, observación, razonamiento y explicación. Cabe mencionar que nuestro cerebro de alguna manera ha sido o es la parte anatómica en donde se procesa el conocimiento. Tenemos en este caso ya identificado tres partes del cerebro. Una que es la del cerebro primitivo,
una lo que es el sistema límbico, y donde se encuentra la corteza cerebral. Voy a poner un ejemplo para tratar de explicar cuál es la función de cada una de estas partes del cerebro. Imagínense que llega una persona y me toca. Ahí es donde entra ya el cerebro primitivo. Puedo yo sentir que alguien me tocó. Ahora imagínense que alguien me toca, pero como con un aventón. Entonces, puedo yo entonces sentir, caray, esta persona que pasó ahorita me tocó, y de alguna manera esta función corpórea, que es la de sentir, también se relaciona con la parte efectiva en el sentido de decir, caray, me tocó tan fuerte que esta persona pues hace que me lastime. Hubo ahí algo que, ¿por qué esta persona quiere lastimarme, no? Y ya en la corteza, en donde se encuentran las redes neuronales, esas células, donde se hace la sinapsis, empieza uno ya a razonar en el sentido de poder decir, caray, esta persona que me tocó lo hizo de una manera brusca. ¿Cuál sería el motivo por el cual esta persona vino a mí, me tocó y me lastimó? Y además estoy tratando de entender por qué lo hizo. Es una especie de analogía de cómo es que operan estas tres partes del cerebro como tal. Por otra parte, tenemos aquí que el conocimiento finalmente es donde pues nace de estos procesos mentales, y un proceso mental pues de alguna manera tiene estas funciones donde estamos facultados, donde hay siempre una actividad en nuestro cerebro, donde busca el poder tener esos resultados, y es el lenguaje que nos permite a nosotros tener la comunicación para poder expresar todos esos conocimientos como tal. Cabe mencionar que hay una clasificación de la que es la epistemología. De alguna manera tenemos he puesto aquí algunas que son muy importantes dentro de esta misma corrientes de la epistemología, en donde puedo mencionar sobre lo que es el racionalismo, que era una corriente filosófica en la cual la razón es la única verdad absoluta. Un filósofo epistemólogo reconocido es Descartes, y una frase típica de él es: pienso, luego existo. También tenemos en este caso a lo que es de alguna manera el empirismo, donde su precursor David Hume tiene ahí algo que finalmente para él lo más importante es que la verdad se obtiene mediante la experiencia. Una frase típica de él es que la naturaleza es siempre demasiado fuerte para la teoría. Tenemos a los idealistas, de alguna manera podemos mencionar como a Kant, en donde su filosofía afirma que lo único real son las ideas, las cuales son perfectas. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Esa es una frase de Kant, y que de alguna manera es un estereotipo de esa corriente como tal. Ahora bien, la metodología y el método es algo fundamental en lo que es propiamente la epistemología, ya que el empleo de un método es el núcleo central de la investigación científica. No existe disciplina alguna que trabaje sin recurrir a uno o más métodos. Conocer sobre la epistemología nos da la ventaja de saber si determinado método goza de esta validez, es decir, si sirve o no sirve. Si realizamos una investigación, debemos de tener que utilizar un método para interpretar los datos, y también es muy importante que tengamos alguna estrategia para que cuando verificamos podamos de una forma apoyarlos, y también de, ¿por qué no enseñarlo? También ponerlos en su contra. Es decir, finalmente es importante que podamos nosotros darle validez y darle replicabilidad a
siempre he dicho que de alguna manera todos los proyectos de investigación cuando ya se resuelven es como un interruptor. Ejemplo, si tenemos por ahí un fenómeno que tratamos de alguna manera traducirlo en un problema matemático y tenemos esas variables que de alguna manera no están pues funcionando para que pueda tener un cierto comportamiento dicho fenómeno, al momento de que yo hago esos ajustes en mis variables, se supondría que estaría ya de alguna manera dándose la solución, ¿cierto? Pero también debe de hacer, y eso es como cuando aprieto el on, pongo en orden mis variables y en automático hago que funcione un determinado proyecto para darle solución a un problema. Pero si yo me regreso en un off y vuelvo a dejar las variables como estaban antes, entonces tenemos que hacer, o como resultado tendríamos que no funciona otra vez ese proyecto. Es decir, es un on y es un off. Dejo las variables, corrijo las variables. Cuando corrijo las variables debe de estar funcionando el proyecto como tal. La epistemología tiene mucha utilidad en el proceso de investigación científica, pues nos hace acreedores de una capacidad crítica, nos hace saber si estamos por el camino correcto, de la metodología correcta. Y muchos científicos, quizás sin saberlo, hacen epistemología al mostrar interés en determinar si los conocimientos y herramientas que emplean gozan de validez o si son objetivas. Además, podríamos decir que la labor científica es esencialmente una labor epistemológica, ya que ambas tienen por objetivo comprobar una hipótesis, una proposición, en fin. Finalmente, ya para concluir, la epistemología es y será necesaria para conocer el proceso de conocimiento científico. Un motivo suficiente para que la epistemología constituya una parte fundamental en las universidades es que ayudan a los planes de estudio de cualquier disciplina científica. Conocer sobre epistemología nos brindará acceso a aquellas tendencias científicas para hacer un análisis crítico de dichas investigaciones, además de que ayuda a resolver problemas teórico-filosóficos o científicos filosóficos. Muchas gracias y a continuación muestro las referencias y cualquier duda estamos a la orden. Gracias.